intención de nuestra participación el día de hoy es dar una pequeña introducción acerca de lo que se quiere hacer, ¿no? Porque iniciativas hay varias, ustedes habrán escuchado ya. Hay una iniciativa que están llevando con mucha propaganda por los medios de comunicación, los señores Javier Vallarrestre y el señor Alberto Borea, ¿no? Y pretenden dar la impresión de que ese camino también es para el tema de la reforma constitucional o la asamblea constituyente. Claro, es curiosamente a raíz del pronunciamiento y la conferencia de prensa que hace el Frente que comienzan estos señores a lucubrar su lógica para meterse en el tema, ¿no? Habría que marcar una diferencia sustancial, ¿no? Lo que está proponiendo Javier Vallarrestre y Borea es una reforma constitucional a través del Congreso de la República. Las firmas que ellos están buscando es para llevarlas al Congreso de la República y pedir desde ahí que en un pleno del Congreso se debata la necesidad o no de una nueva Constitución. Ustedes saben la composición de los miembros del Congreso de la República. Ustedes saben bien que hasta en las filas del gobierno en el Congreso han habido grandes y tremendas decepciones. No solamente por actos de corrupción, sino porque finalmente terminaron representando a la línea política que perdió las elecciones, ¿no? A los que pretendían el continuismo neoliberal y el pasado, ¿no? El pasado. Entonces ustedes se dan cuenta que entre fujimoristas, toledistas y los que se fueron en el caballo de Troya del nacionalismo, no hay mayoría para hacer ninguna reforma. Yo les doy un ejemplo, ¿no? La ley de imprescriptibilidad a los delitos de corrupción, ¿no? Ustedes saben que había un movimiento ahí que recabó firmas y las llevó al Congreso. Ese tema ni siquiera entró en debate. No se ha aceptado como para presentarlo y para debatir como parte de la tarea de los 120 congresistas. Imagínense en algo en que el 90% de la población está de acuerdo, ¿no? Que los delitos de corrupción no prescriban, que no pase como pasó con Alan García, que se fue del país después de un gobierno nefasto, genocida y corrupto, y como ya prescribieron los crímenes, al menos los de corrupción, pueden volver años después a volver a postular y de la mano con los medios de comunicación y la derecha empresarial vuelven al poder. Y obviamente también por la amnesia colectiva que sufrimos gran parte del país, sobre todo los jóvenes que por recibir una mala educación no recuerdan lo que han sido los gobiernos anteriores. Entonces, en ese Congreso va a ser imposible, ¿no? Las otras formas de referéndum son que el presidente llame al referéndum, pero eso se lo tiene que aprobar ¿quién? El Congreso de la República. Que algún legislador o alguna bancada asuma la reforma constitucional. Y ustedes saben que por la composición del Congreso, eso no va a suceder. No hay votos suficientes para reformar. Y el tercer camino es el camino que nosotros hemos planteado. Pedir un guía electoral. La Constitución nos ampara que recogiendo el 10% de los electores podemos hacer el llamado a un referéndum para el tema de Asamblea Constituyente. Sí tenemos que decir con bastante éxito que las 17 organizaciones que comenzamos esto se han ido ampliando, ¿no? Así como los compañeros del COEN han llegado de una manera muy exitosa, han llegado muchas bases que siguen en el Partido Nacionalista o que se fueron del Partido Nacionalista, y esa gente se está peleando al frente. Han llegado saludos desde Loreto, desde Pucallpa, de Madre de Dios, de Puno, de Arequipa, de Piura, de San Martín, de Tarapoto, sumándose al trabajo que está haciendo el Frente Nacional Unitario, y eso es algo que nos alegra, ¿no? Porque es torpe la decisión de hombres. Si ellos quisieran ver que nosotros vamos a fracasar, nos deberían entregar el kit inmediatamente y ver si tenemos capacidad o no de recolectar las 2 millones de firmas. Pero yo creo que saben algo más, ¿no? Saben que la gente se iba a firmar. Así el Estado tiene el derecho, ¿no?, de entregar a los extranjeros, a quien sea, violando nuestros derechos como pueblos originarios. Y lo peor de todo, que en estas constituciones que hubo, nosotros los pueblos originarios y ustedes que están aquí, o todos nosotros, no hemos participado en la elaboración de esta constitución. Nunca se nos ha llamado, nunca se nos ha consultado, nunca se nos ha dicho, venga pues tú, representas a los obreros, representas a los jubilados, representas a los campesinos, representas a los cocaleros, representas a los estudiantes. Nunca se nos ha convocado, nunca hemos sido nosotros partícipes de las asambleas constituyentes o de las constituciones que se elaboraron. Nunca. Hoy en día nosotros, los pueblos originarios, hemos tomado conciencia de nuestra realidad, porque estamos despertando del letargo de casi 500 años en la que nos encontrábamos.
donde que nos invisibilizaron a nosotros, a todos nosotros de manera conjunta. Y estamos dispuestos a asumir el reto, el rol histórico de pueblos y exigir el cambio de la Constitución, donde todas las naciones andinas, amazónicas y costeñas seamos reconocidos como naciones, como por ejemplo tenemos la nación Chanca, que son los apuribeños, la nación Huari, los ayacuchanos, nosotros, la nación Huanca, los huancaínos, la nación Yaruilca, los hermanos Huánuco, y así sucesivamente. Somos multicultural, somos plurilingüe y queremos que nos reconozcan como tal, porque sabemos muy bien que hay 75 nacionalidades con 65 idiomas. Eso desconoce este Estado, estos gobernantes de turno. Este Estado en la Constitución no lo plasma, y mucho peor todavía en esta Constitución del 93, donde que un dictador lo hizo, ya dando un golpe de Estado, dándose su propio golpe, su autogolpe de Estado. Nosotros como pueblos tenemos derechos y aspiraciones a la autodeterminación, al autogobierno, porque ya no podemos permitir que por nosotros decidan otros. ¿Acaso no sabemos pensar? ¿Acaso no sabemos nosotros actuar como tal? Sí, que sí sabemos, que somos capaces de solucionar nuestros problemas de pobreza, de exclusión, lo sabemos. La minería no es la solución, esto se acaba, y acá 10 a 20 años, ¿qué será del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos? Bueno, nosotros como estamos, queremos vivir en bonanza, en fin, queremos pues destruir, terminar todo lo que hay, pero ¿eso piensan las empresas transnacionales? ¿Eso piensa el gobierno o los gobernantes de turno? Pues no lo piensan eso, ellos piensan vivir el momento. Y los pueblos originarios no pensamos en vivir el momento, pensamos en una vida eterna de igualdad de condiciones, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros tataranietos, pensando en el futuro del pueblo, por la Asamblea Constituyente Plurinacional. Y ya lo dije por qué, porque somos naciones, una Asamblea Plurinacional donde que realmente nos incluyan a todos los pueblos. Nuestro principio como pueblos originarios es vivir en armonía, en reciprocidad, hoy por ti, mañana por mí, en complementariedad. La complementariedad, ¿qué quiere decir la complementariedad? La complementariedad es, por decir un ejemplo, lo positivo y lo negativo se complementan, porque si solamente fuera positivo no habría energía, chocaría. Entonces pues, se complementa la energía negativa con lo positivo, el día, la noche. Eso es lo que nosotros como pueblos originarios, esa es la cosmovisión de nuestros pueblos, y realmente esto desconocemos esto. ¿Pero por qué lo desconocemos? Porque los gobernantes de turno no permiten que estos saberes de nuestros pueblos originarios sean plasmados en la currícula educativa. No quieren que sepamos nuestra propia historia, quieren que sigamos viviendo con las vendas que nos han puesto, pero nosotros estamos diciendo que no, ya no va. No solamente nosotros, todos ya estamos diciéndolo aquí en Perú, todos, ya no va esto, ya estamos cansados de toda esta vida. Creo que, como dicen nuestros abuelos, 500 años de vida negativa y vienen 500 años de vida positiva para nuestros pueblos. Es por eso que se habla, se denomina del Pachacuti, el retorno. Para poder encontrar nuestra identidad, lo que tenemos que hacer es preguntarnos 3 preguntas. ¿Quién soy yo? Preguntar quién soy yo. Preguntarnos. La segunda pregunta es ¿de dónde vengo? Y la tercera pregunta es ¿qué es lo que quiero o a dónde quiero ir? Quizás como ejemplo podría decir, yo me llamo o yo soy Hugo Takuri Guamaní y soy orgulloso de mi apellido Guamaní Takuri, que también es aymara. Vengo de una comunidad indígena de Canchacancha, Chuschi, Cangallo, Ayacucho, soy de ahí, estoy orgulloso de ser de ese lugar. ¿Y a dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero? Lo que quisiera es de que haya igualdad de condiciones, un vivir bien, el alguien causa, y eso es lo que nosotros buscamos, para todos nosotros, no solamente para los pueblos originarios, los indígenas, ni andinos, ni amazónicos, ni de costa, sino para todos, sin distinción alguna. Eso es lo que buscamos nosotros como pueblos. Tenemos que forjar la unidad. Solamente unidos es donde que vamos a lograr nuestros objetivos. Divididos no vamos a poder.
Ya es suficiente de que hemos vivido divididos. Ahora es donde que tenemos que unirnos, donde que tenemos que ser un solo puño. Como en quechua se dice, huk umaya, huk sumpuya, huk maquilla, kajliata rimaspa, alguien causaiman chayanapa. ¿Qué quiere decir esto? Un solo pensamiento, un solo corazón, un solo puño, un solo lema para poder llegar al vivir bien. Ese es el lema de nuestros pueblos originarios. Y a eso es donde que nosotros tenemos que llegar, hermanos. Y para poder cumplir con esta aspiración, como les decía, necesitamos la unidad de todos nosotros. Como con ahí buscamos la unión de todos los pueblos originarios, de todos los pueblos andinos, amazónicos, pues todo el Perú en conclusión. Y quizás, hermanos, como último, pedir, suplicar, orar a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, que nos guíen en este caminar. Este caminar va a ser largo, difícil, pero no imposible. Solamente lo que nos toca es que hagamos unidad, estemos unidos, eso nos llegará. Es por eso que nosotros el 4 de noviembre de este año hemos hecho el primer encuentro de los 4 socios en Tinta. El municipio de Tinta lo ha institucionalizado. Todos los años vamos a ir allí. ¿Por qué? Porque hemos recordamos como fecha principal el levantamiento de Tupac Amaru, donde dio el grito de libertad hace 231 años atrás. Hoy, este año, hemos dado el grito de unidad desde Cusco. Es por eso que mis viajes, como lo decía el hermano Lucho, la noche pasada o anoche, llegué de Canadá después de una reunión con los hermanos canadienses de las naciones originarias de allá, que están haciendo su constitución de su pueblo originario, no del Estado de Canadá, sino de su pueblo, de su nación. Y nosotros algún día llegaremos a eso también. Entonces ellos también estarán presentes para el mes de noviembre aquí con nosotros y habrá una gran convocatoria. ¿Por qué? Porque vamos a formar el Consejo de Pueblos Indígenas de América. También estamos pensando en eso. No solamente pensamos en el Perú, pensamos en América del Sur, en América Central, en América del Norte. Consejo de Pueblos Indígenas de América. Y la fundación va a ser el 4 de noviembre del año 2012 en Tinta, Cusco. Eso los hermanos canadienses lo aprobaron. Yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente a partir del 93 ha ido calando en cada uno de los sectores y más en cada uno individualmente de cada ciudadano, para poder rectificar este error cometido en un gobierno de dictadura. Yo represento a una organización agraria que buscamos la reivindicación en el tema de la hoja de coca. Muchos nos han satanizado, nos han indicado de que los agricultores agropecuarios que cultivamos la hoja de coca solamente se dedican a hacer narcotráfico y sobre todo subvencionar al grupo armado, lo cual nosotros desde el momento de nuestros inicios hemos desmentido esto y hemos marcado una distancia contra el narcotráfico y el grupo armado. Entonces ahí partimos. Si en algún momento hemos analizado por qué algunos que hemos llegado a la Amazonía, a llegar al cultivo agrario de la hoja de coca, justamente porque en las zonas altoandinas no hubo presencia de Estado. Y quizás ustedes sabrán, por mayoría de algunos de ustedes, la mayor parte, el mayor porcentaje de los agricultores cocaleros somos de las zonas altoandinas, que hemos inmigrado de la sierra hacia la Amazonía, hacia la selva, buscando mejoras, de repente buscando reivindicaciones económicas para sostener a la familia. Y parte de ahí el problema. Y ya una vez estando en la Amazonía, dedicados al tema agrícola, en ningún momento pensando en el mal que puede derivarse haciendo cambios químicos o trabajos químicos, viene la consigna, ¿no?, de que donde por cuestiones de dominación económica los países pudientes, en este caso Estados Unidos,
parte todo su rollo económico poniendo condiciones. Hoy Perú, te presto una cantidad de dinero para esto, lo que tú necesitas, pero bajo esta condición. Y ahí comienza a determinar varios sectores que van a involucrarse. Partiendo del tema de la hoja de coca, luego nuestras diversidades, nuestros recursos naturales, como ahora hoy en día, han sido rematados todo el Estado peruano, lotizados al mejor postor. Y eso parte justamente porque nuestra Carta Magna la permite. Hace años, hace pocos, de repente 3, 4 años creo que atrás, muchos de nosotros hemos estado en la calle diciendo al TLC no. Hemos salido muchos sectores a la calle, no al TLC. Todo el esfuerzo que hemos hecho ha quedado de repente con las ganas de cambiar, de parar, pero el que ha salido beneficioso ahí el sector derecho, los empresarios. ¿Por qué? Porque en la Carta Magna está especificado que los tratados internacionales firmados por un presidente de un país se tienen que respetar. Y la voluntad del pueblo, nada tiene que ver ahí. Y eso está estipulado en el TLC. Nuestro pueblo, nuestra zona, nuestras tierras, las que laboramos, están siendo rematadas. La ambición del país de Norteamérica. Apoderarse de nuestra biodiversidad, apoderarse de nuestros recursos naturales, apoderarse del agua, del oxígeno, lo que gracias a nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener esa biodiversidad. Efectivamente, en la Carta Magna también habla de una ley agraria, pero si entendemos bien la ley agraria, si leemos esa parte, hay un tremendo vacío. Hay una parte que dice: las tierras abandonadas serán tomadas por el Estado, y esa partecita que dice el Estado tomará esas tierras abandonadas, ¿para qué? Justamente ahí entra el juego de remate del postor. Y eso es lo que está pasando. Incluso muchas etnias de la Amazonía, como acaban de ser hermanos de la Amazonía, yo saludo a las hermanas que están presentes aquí, de la Amazonía, de algunos pueblos presentes, están siendo rematadas. Pregunto yo, en una zona donde nunca ha sido habitada, un recurso natural, un derecho del Estado, como no tiene dueño, el Estado lo toma, y si ahí los empresarios han visto que hay un recurso natural, el Estado lo opta por vender. Eso es lo que está pasando con las minerías. Eso es lo que ha pasado con el lote de gas. Hace 2 años atrás que hemos tenido problema en Puno. Mientras que nosotros, nuestros hermanos agricultores, siendo erradicados convulsivamente, abusivamente, afectando los derechos humanos en la Baitía, y donde ahí la embajadora de Norteamérica, de Estados Unidos, se dio el lujo de tomar un vuelo con el helicóptero y supervisar las erradicaciones. Y el ministro de Interior entonces, que hoy en día es el premier, Óscar Valdés, haciendo el papel de guachimán. ¿Eso no es intromisión? Ah, no, pero no, eso no es intromisión porque es Estados Unidos. Si es Estados Unidos, no es intromisión. En algún momento cuando la prensa me preguntó sobre ese tema, yo se lo he dicho. Ah, no, pues hay que respetar porque es la embajada de Estados Unidos. O sea, lo que hace la embajada de Estados Unidos aquí en el Perú, no es todo, ¿no? Está permitido, ¿no? Y eso no puede darse. Por eso dije que el Perú no es soberano. El gobierno de Ollanta Humala no es soberano. Entonces, todas esas cosas tienen que cambiar. Yo creo que en la ley agraria se han dado unas leyes, pero nunca han sido reales, ¿no? O sea, nunca han sido articuladas a lo que puede hacer un desarrollo agrario. Hubo un economista, en algún momento se pronunció y dijo: el Perú tiene para ser un país potencial, incluso económicamente, pero eso sí, apuntando al sector agrario. Ustedes saben que este gobierno de Ollanta Humala, en toda su campaña fue que vamos a hacer una nueva asamblea constituyente.
Los congresistas y capaz, sí, vamos a tener que apuntar a la Asamblea Constituyente. En una conversación que tuve de un congresista de Cusco, de los 5 que han entrado, del Cusco entraron 5 congresistas por el Partido Nacionalista. De uno de ellos, muy allegado a él, a uno de los congresistas de ahí, conversando, se manifestaba lo siguiente: apuntar a la Asamblea Constituyente es destruirnos entre nosotros, decían. ¿Por qué decían? Porque nosotros hemos invertido esta plata y si apuntamos se disuelve, ¿y quién nos devuelve la plata? O sea, apuntando a su tema de interés económico. Y ahí cabe decir, posiblemente por eso el gobierno de Guatemala se cayó y los congresistas no quieren hablar del tema de la Asamblea Constituyente, ni siquiera reformar un artículo de la Asamblea Constituyente. Esa comisión que existe por la Constitución es solamente un marqueteo, no es real. Las conclusiones de Cajamarca dice, ¿no? Tenemos que apuntar a una nueva Asamblea Constituyente para el pueblo y al servicio del pueblo. Una Asamblea Constituyente plurinacional. Es cierto, porque somos muchas nacionalidades que conformamos el país de Perú. Pero ¿qué más? Y quizás por eso hemos sido los que hemos, de las organizaciones que nos hemos reunido, hemos tomado la iniciativa de tomar este rumbo. Recordarán ustedes, en algún momento hubo un mensaje que se difundió por medio periodístico incluso en Perú, cuando Estados Unidos a sus estudiantes de primaria les enseñaba con una mapa donde el Perú estaba enmarcado ahí, decía: estos son legados de ustedes, estas son sus tierras, que hoy en día están administrados, están viviendo, todavía caníbales. Los oxígenos, el bosque, los recursos naturales, ahí están de ustedes son eso. O sea, mira, ¿hasta dónde puede todavía Estados Unidos pretender de que las tierras nuestras del Perú son de ellos? Y alguien tenía razón, sino que la carta a mano justamente está para eso, ¿no? El problema de la universidad peruana no es un problema que esté aislado tampoco de lo que está pasando en nuestro país, de lo que está pasando con el gobierno, de lo que ha pasado con los gobiernos anteriores o de lo que está pasando con el Estado. Desde la época de Fujimori, y aquí voy a entrar un poquito al tema universitario, y lo voy a hacer muy sintéticamente para no confundirlos tal vez, porque vamos a tratar de manejar algunos elementos puntuales de por qué se hizo en este periodo y cómo se vulneró la esencia de la universidad, para luego aperturar un diálogo que nos permita tal vez intercambiar mejores ideas, ¿no? Fujimori, durante su gobierno, implementó cambios sustantivos en el proceso de desarrollo universitario. Cambios sustantivos que se dieron en el marco de una política que se denominó lucha contra subversiva. Ustedes saben que durante el periodo del 80 se dio un conflicto interno, ¿no es cierto?, que tenía por un lado a los sectores del Estado, ¿no es cierto?, y sus fuerzas represivas, y por otro lado los movimientos insurgentes que se han alzado en armas, que se generó por ejemplo esa violencia interna que ya todos conocemos. Fujimori, para plantear acabar con la violencia interna, implementó una serie de políticas que terminaron liquidando la esencia de la universidad, la esencia democrática de la universidad, la autonomía universitaria. Estas políticas se pueden expresar básicamente en 4 decretos: el decreto 739, el decreto 700, el decreto 726 y el decreto 882. En los 3 primeros decretos lo que se hace puntualmente es liquidar la autonomía universitaria y permitir la intervención de las universidades no solamente en el terreno físico, como ya ustedes conocen seguramente de más, lo que pasó en Cantuta, lo que pasó en San Marcos, ¿no es cierto?, no solamente entraron los tanques, entraron los soldados, mataron estudiantes, llevaron a muchos presos, sino también dar intervenciones de corte académico, administrativo y político. Se vulneraron los tercios estudiantiles, se liquidó la asamblea universitaria, se liquidó el consejo universitario y se impuso modelos curriculares que hasta hoy día están vigentes. Y esos modelos curriculares que impuso en las diversas universidades del país, inclusive las que no fueron intervenidas físicamente, fueron modelos curriculares que tenían tras de sí una orientación política y una orientación ideológica. ¿Cuál era? La de inocular en el seno del estudiantado la concepción de universidad-empresa y la concepción mercantil de la educación.
que liquidaba de plano la capacidad de pensar críticamente la realidad y de generar desde la universidad un pensamiento alternativo que busque cambiar la sociedad. Estoy sintetizando, ¿sí? Luego seguramente ampliaremos más en la ronda de intervenciones. Ese era el objetivo puntual de Fujimori, ese era el legado de Fujimori que hasta ahora sigue vigente en las universidades. Por ejemplo, el 739, en aras de generar la fácil graduación y titulación de los estudiantes universitarios, plantea la liquidación de la investigación universitaria. A partir de que con esto se sacaba bachillerato y sacaba el título. No, ahora bastaba terminar y sacabas tu título automático, hacías después tu curso propedéutico en 3 meses y sacabas tu título. Muchos estudiantes lo aplaudieron en esa época y muchos ahora todavía lo aplauden. Pero no ven que esta política eminentemente populista tiene un trasfondo muy importante que busca liquidar la investigación. Y en un país como el nuestro, atrasado y dependiente no solamente en el terreno económico, político, no intelectual, liquidar la investigación es un pecado capital, que nos castra totalmente porque nos impide la posibilidad de pensar con cabeza propia nuestra realidad y nos impone modas culturales enajenantes que vienen de afuera. Por eso que hoy día en el país, si ustedes revisan los censos que se han dado últimamente sobre investigación, que hay un censo latinoamericano que dice que las muchas universidades que hay en América Latina, ni siquiera se comparan con los Estados Unidos, ni mucho menos con Europa, ¿saben cuáles universidades figuran en ese censo? Figuran solamente 2 del Perú. Una es la Cayetano Heredia, que figura en el puesto 86, si no me equivoco, 86, si no me equivoco, y la otra es la San Marcos, que figura en el puesto 126 o 130, si no me equivoco, de América y Latinoamérica. ¿No? Es un censo cuantitativo, que mide la cantidad de investigación que se produce, no mide la calidad, que es otra historia. La Católica no figura, la Liberal no figura y las demás empresas menos figuran, ¿no? Entonces, ese es un punto de análisis para ver cómo es que se ha dañado o se ha alterado la investigación. Y eso no es casualidad. Eso no es casualidad, eso tiene una orientación política, porque se quiso despolitizar a la universidad, se quiso desideologizar a los estudiantes, se quiso convertir a los estudiantes de la universidad en una caja de resonancia, una correa de transmisión de las ideas dominantes de esa época y de ese modelo. ¿Y cuáles eran las ideas dominantes de ese modelo neoliberal? Que la educación dejaba de ser un derecho y que pasaba a ser... Que los estudiantes que pensaban se convertían en un problema, que decían debían ser motejados de terroristas y purgados de la universidad. Y el estudiante, ¿no cuál era? El que sacaba buena nota, el que terminaba a tiempo su carrera y que salía a universidad sin problemas y se dedicaba a trabajar en la empresa. Ese es el modelo de universidad y el modelo de estudiante que vendió el fujimorismo y que todavía sigue vigente. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha liquidado la forma universitaria que se dé como corolario o en el marco, en todo caso, de una asamblea constituyente que le permita a los estudiantes y a la universidad recuperar ese principio fundamental que es la autonomía universitaria, que fue una de las premisas que llevó a los estudiantes de Córdoba en principios del siglo, en 1917, y que luego se extendió a toda América Latina a luchar por esa primera reforma universitaria, que fue la autonomía universitaria, que Fujimori no la arrebató y que no la hemos vuelto a recuperar. Por eso que la universidad no se puede pensar con cabeza propia, por eso que la universidad no se puede hacer ciencia. Lo otro es accesorio, el hecho de que no tengamos presupuesto es accesorio, también es importante, pero lo fundamental es la inviabilización de la universidad como un foco de pensamiento, de creación de conciencia crítica, y eso lo vamos a lograr con la autonomía. Lamentablemente, hoy día vemos con mucho pesar que este gobierno nacionalista, que la comisión encargada, y yo esto lo digo con claridad porque hay que saberlo, hay que saber en qué terreno estamos, hay que saber cómo estamos luchando. El congresista Sergio Tejada Galindo, dice que del Partido Nacionalista, es que nacionalista, hoy día representante o parte del Congreso de la República, implementó un proyecto de ley universitaria que para nosotros adolece de 2 vicios fundamentales. El primer vicio, que se hizo de espaldas a los estudiantes, como lo hizo Fujimori, como lo hizo Toledo, como lo hizo García. Perfecto, lo hizo antidemocráticamente, a pesar que su gobierno, que el gobierno de Ollanta y él fueron elegidos tomando como bandera el principio de la democracia, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso se zurraron en ello y convocaron, hicieron un proyecto, una propuesta de ley sin consultar absolutamente a nadie. Primer vicio. Segundo vicio, que en ese proyecto de ley se plantea como una de las perlas que la autonomía universitaria no va más, porque la autonomía universitaria la entienden como un autismo. ¿No es cierto? Dice, el autismo no sirve, no es autismo. Tenemos que crear, dice Sergio Tejada y sus amigos, un subministerio, en la perspectiva que se convierte en Ministerio de Asuntos Universitarios. Fíjense ustedes, ¿qué haría el compañero Mariate y el otro que luchó por la reforma universitaria, mismo aprista
O sea, ya, ¿no? Si volverían ahora y escucharían eso. Un subministerio en la perspectiva que se convierte en ministerio de asuntos universitarios para que desde el Estado se regule, se oriente, se condicione y se determine la política para las universidades. Entonces la autonomía no existe. Entonces si mañana entra Fujimori, mañana Toledo dirá, pues no, Llanta, pero dirá, yo quiero que en esta universidad todos piensen militarmente, y tendrán que pensar militarmente, porque eso lo dice el ministerio, él lo decide, y la autonomía, y los estudiantes, los docentes, la comunidad universitaria ya no piensan, pues. Porque ahora se ha creado un guardián socrático, ¿no es cierto?, del pensamiento universitario, que será el plus ultra de los, entre comillas, intelectuales vinculados a este gobierno, que decidirá qué es bueno y qué es malo en la universidad. Fíjense ustedes. Eso, ¿quién lo plantea? Yo lo entendería si lo plantea Alan García. Yo lo entendería si lo plantea Toledo, porque ya los conocemos, pues, compañeros. Ya sabemos de dónde vienen, ya sabemos a dónde van, ya sabemos qué quieren. Pero lo está planteando un compañero que dice ser nacionalista y que dice estar por la gran transformación. Eso, compañeros, tenemos que conocerlo para combatirlo. Más allá de que venga de donde venga, tenemos que combatirlo. Porque, como lo dije inicialmente, nosotros no hemos venido acá para casarnos con individualidad, para casarnos con personas. Nos casamos con proyectos, nos casamos con planteamientos y con ideas. Y lamentablemente hoy día vemos que este gobierno está avanzando hacia la derecha. Solamente he tocado un punto para que veamos cómo estamos. Entonces, para nosotros los estudiantes, los que estamos en este espacio que representa al estudiantado, creemos que es muy importante ahora dar un paso en el sentido de politizar esta lucha. Hay muchas demandas en el seno de la comunidad estudiantil universitaria, muchas demandas que van desde lo económico puntual, que son carpetas, mejores baños, mejores laboratorios, ¿no es cierto? Pero creemos que todas esas demandas tienen un corolario, un colofón político. Porque, como decía María, que si podemos el problema educativo de una perspectiva política, nos vamos a quedar en la lucha gris. Y tenemos que dar un salto político, de la lucha gris a la lucha política. Y esa lucha política hoy día pasa por luchar por una asamblea constituyente, plurinacional, multicultural, ¿no es cierto?, que tome en cuenta las reivindicaciones de los estudiantes. En esa asamblea constituyente serán los estudiantes, los docentes universitarios, entre otros sectores sociales, los que decidirán qué tipo de universidad queremos, qué tipo de educación queremos. Yo he tratado de ser sintético, discúlpenme si he corrido demasiado, el tiempo es corto, pero bueno, lo voy a dejar aquí en esta primera parte, no sé si alguno de ustedes quiere intervenir. Muchas gracias, compañeros. Pero agitar una bandera, compañeros, no sirve de nada si no buscas las herramientas para hacerlas cumplir. Hoy la tarea nos agarra con bastante esperanza, ¿no? Lamentablemente las cosas no están resultando como la gente votó en junio de este año. El gobierno no viene cumpliendo con lo que se prometió durante 2 campañas electorales. Hoy el Perú continúa con un modelo económico que está depredando la naturaleza, está explotando al obrero, está destruyendo el campesinado y que no responde a las necesidades históricas de nuestro país. Hoy tenemos que decir también que es más lo malo que se está continuando que lo bueno que siquiera se intenta cambiar. Y por supuesto, ¿no? ¿Por qué queremos una nueva constitución? Porque los derechos laborales han sido abolidos, porque no tenemos una política agraria, porque no existe una política de inclusión de los pueblos originarios, porque la educación en el Perú, lo que se invierte en educación en el Perú, solo en Uganda o en Haití, ¿no? Pero ningún país que se respete tiene esos niveles de educación que existen en nuestro país, no solamente el tema económico, sino el tema de formación de estudiantes. La currícula universitaria, compañeros, del Perú es una vergüenza internacional. Los niveles educativos del Perú son una vergüenza internacional. Tenemos 8 de cada 10 niños o adolescentes que salen de la escuela y no entienden lo que leen. Tenemos 1 millón de niños fuera del sistema escolar. No tenemos una política agraria. Se ha decidido que el Perú es un país minero, en el más extenso sentido de la palabra. Y sin conocer que en el Perú minería y agricultura pelean el agua, pelean el territorio. Pero el país ha decidido ser el dispensario mundial de metales en el mundo, y ustedes saben que el metal es un producto que tiene un fin, ¿no? Va a llegar al fin, es algo no renovable. No es que tú sacas oro y luego siembras oro para que vuelva a crecer oro. Tú sacas oro y luego que terminaste ahí se acabó. Y lo que ha demostrado hasta este momento la minería en el Perú es que destruye la agricultura y que además entra en un proceso que nos genera un país extractivista por naturaleza. Solamente se saca el oro, se saca la plata, se sacan los minerales y se va para el extranjero, ¿no? Se contamina el Perú y se industrializa en otro país para que nos vuelvan
parte de ese mineral que se llevaron como producto elaborado, ¿no? Nosotros somos un país dispensario de materia prima. Y eso es porque la Constitución del año 93 así lo permite. Lo más importante para la Constitución del año 93 es el libre comercio. En pocas palabras, el saqueo de los recursos naturales. Si el empresario quiere invertir en cualquier punto del Perú, la Constitución se lo permite y el Estado se lo tiene que garantizar. Pero además nos ha permitido acceder de una manera ciega a los tratados internacionales como los tratados de libre comercio, que significan para el país que empresas sinvergüenzas como Doverran, que no cumplen la adecuación ambiental que prometieron realizar, se agarran del Tratado de Libre Comercio para decir, no, acá un momentito, el tratado es de carácter internacional y sí es vinculante, y nos vemos en la obligación de demandar al Perú porque el Perú no nos permite seguir saqueando los recursos del país. Imagínense lo que esta Constitución viene permitiendo. Y por supuesto, tendríamos que decir ahí que la Constitución que nosotros soñamos para el futuro, que queremos para el futuro, tiene que incluir la consulta previa, pero real, ¿no? Tenemos que parir por una nueva Constitución, como una refundación de la patria, como una refundación del país. Decirle al mundo entero que esta Constitución significa un antes y un después en el Perú. Una verdadera inclusión de un país que es multicultural, plurinacional. No podemos continuar con el país donde el Ministerio de Economía con sus 5 asesores define la política del país. Que el Fondo Monetario le indica al país qué es lo que tiene que hacer año a año y vienen a cobrarnos la tarea. Y vienen a pedirnos la tarea realizada a fin de año. Y sale la embajadora de Estados Unidos con los ministros a ponerle su carita feliz al presidente y decirle, los gringos estamos contentos contigo. Ese país no va más. Es el país que genera los baguazos, los arequipazos. Ese es el país que genera lo que está pasando en Cajamarca. Esa es la Constitución que está permitiendo los conflictos sociales en todo el país, como los compañeros del Cusco que se han levantado el día de ayer, los estudiantes cusqueños que ayer han estado tomando las calles, ¿no? A vísperas de Navidad no aguantan más que la universidad privada se esté burlando de ellos y los tengan en instalaciones que no sirven. ¿Por qué? Porque la Constitución permite que la educación del Perú también puede ser materia de lucro. Creemos también que tiene que haber una profunda reforma de las Fuerzas Armadas a través de la Constitución y que ya no sean organismos tutelares de la patria. Porque es penoso que en pleno siglo XXI, donde se habla de democracia y democratización, al final no importa lo que pase en el país, porque la última palabra la tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? Y las Fuerzas Armadas se dan el lujo y el privilegio de argumentar que como la Constitución los pone como organismos tutelares de la nación, ellos se dan el lujo de haber hecho que hayamos vivido en toda la época republicana más tiempo sobre dictaduras militares que en democracia. Y claro, por supuesto, esta reforma tiene que ir de la mano con romper con la política antigua, esta política maquiavélica y desastrosa de gente como el actual primer ministro, Óscar Valdés, que han sido entrenados en las escuelas de las Américas. Y ustedes deben saber, compañeros, que la Escuela de las Américas es el centro de entrenamiento. Ahora le han cambiado de nombre, está por otro lado, pero es lo mismo. Es el centro de entrenamiento de todos los dictadores y criminales de América Latina. Todos los dictadores de América Latina, Montesinos por ejemplo, estudiaron en la Escuela de las Américas. Óscar Valdés estudió en la Escuela de las Américas. ¿Cómo podemos tener a Fuerzas Armadas que sean entrenadas en la tortura, en el secuestro, en la desaparición, en el asesinato? Eso no puede volver a suceder en nuestro país. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener Fuerzas Armadas de esa naturaleza, donde se le enseña que el pueblo que se levanta por sus derechos es el enemigo. El otro debate que es interesante, que podría entrar acá y me imagino va a servir para otras mesas, es el tema del Estado laico o no. Porque ustedes saben que nosotros tenemos un convenio constitucional con el Vaticano que hace que la religión católica esté por encima de todas las demás creencias que hay en el país y además tengamos que pagarle a individuos como Cipriani, ¿no? El Perú tiene que pagar a los curas porque tiene un concordato con el Vaticano. Yo creo que ya llega el momento de que saquen sus sotanas de nuestras leyes, ¿no? Los que quieran creer lo que quieran creer, para eso tienen sus iglesias. Tienen la libertad de culto, salir a las calles y conversar y debatir lo que quieran. Y la gente que quiera meter a sus hijos a los colegios religiosos, que lo metan a los colegios religiosos. Pero el Estado no tiene por qué mantener eso. Tu fe es como si nosotros somos socialistas y es una fe, pues, ¿no? Y yo quiero que el Estado me mantenga porque yo soy socialista y que me ponga como no puedo hacer eso. Bajo esa misma lógica de igualdad tendríamos que enseñar todas las demás religiones y creencias y cosmovisiones, por ejemplo, ¿no?
El Estado no tiene por qué estar gastando en eso y más bien debería comenzar a generar verdaderas políticas agrarias, políticas de industrialización del país, inclusión de nuestros pueblos originarios en las decisiones, una nueva política territorial donde se pueda decidir de una vez dónde se puede hacer minería, dónde no se puede hacer minería. Y lo que ha pasado en Bagua, como ha pasado en Andahuaylas, que hoy está pasando en Cajamarca, es lo mismo. No es que no van a meterse no, van a esperar el momento preciso para invadir tu territorio, para quitarte el territorio, para entregárselo a la transnacional. Entonces, compañeros, si ya sabemos que esta lucha válida que todos hacemos y que todos tenemos que apoyar, termina con la detención de compañeros, la muerte de compañeros, pues a la par de eso, sin quitarle la heroicidad, tenemos que darle una salida política, ¿no? Y lo que más miedo le tiene el enemigo en este momento es al cambio de la regla de juego. Y lo que nosotros queremos hacer a través de la Asamblea Constituyente es cambiar la regla del juego, para que la salud, la educación, la alimentación, la consulta real a las poblaciones, la vivienda, ¿no?, sean gratuitas y universales para todos. Nosotros tenemos que, si estamos entrando al primer mundo, yo no sé cómo todos estos presidentes nos dicen que estamos tocando la puerta del primer mundo, cuando somos campeones latinoamericanos de tuberculosos. El problema es que sigue habiendo una torta grande, pero que el pedacito chiquito se lo dan al pueblo y el resto se la comen 4 o 5 familias en el país. Y eso es la cosa que tiene que cambiar, pues, ¿no? Los derechos laborales, ¿no?, la política agraria para que los campesinos puedan llevar sus productos y que el Estado acabe con los intermediarios, ¿no? Yo estuve en Tarapoto hace no mucho y te dicen que te venden 20, 30 papayas por un sol, el campesino. Por un sol. Cuando el kilo acá, te lo venden a 2 soles. ¿Quién es el que está llevando la plata? ¿El que produce el campo, el que tiene joroba y callos en las manos, o el intermediario? Bueno, el Estado tiene que comenzar a ver ese tipo de cosas, y a través de la ley de leyes. La Constitución del 79 al menos tenía un avance, ¿no? El Estado era promotor, impulsaba, formaba cooperativas, estaba en contra del latifundio, formaba cooperativas con las comunidades para que ellos puedan... Bueno, eso nunca se pudo aplicar. Hay que volver un poco a eso, pero sobre todo, compañeros, lo que nosotros queremos de esta Asamblea Constituyente, y por ahí hemos comenzado nosotros, con que este es el primer conversatorio, pero que lo que nosotros queremos es escuchar a los hermanos, escuchar a los compañeros, que ellos traigan su propuesta, que en este camino que se va a iniciar dentro de poco de recolección de firmas, vaya de la mano con la propuesta. Y tarde que fue allá para alguien no nos han enseñado en nuestros centros educativos, y es por ello desconocemos nuestra realidad. Desde la llegada de los extranjeros a nuestro país o a América, a nuestros pueblos, como ya lo dijo el hermano Guillermo, nos mataron, nos excluyeron, nos marginaron, nos dividieron, y últimamente los pueblos originarios somos catalogados como personas de tercera categoría, como perros de Rotterdam, como seres humanos que no tienen alma. Eso hemos sido catalogados los pueblos originarios desde la llegada de los españoles. Supuestamente nosotros nos hemos independizado. Libres no somos, o ustedes son libres. Menos los pueblos originarios no son libres. Los que sí son libres son los hijos de los criollos. Ellos sí son libres. ¿Quiénes son los hijos de los criollos? Los hijos de los criollos son los hijos de los españoles. Ellos sí son libres. Ellos son los que nos gobiernan a nosotros, y no el pueblo. Y para mí es una pena que nosotros tengamos una educación negativa. En el Perú nunca hubo un proceso democrático, jamás lo hubo, para nosotros de manera particular. Lo que en toda la vida republicana, lo que hubo es que una minoría de origen extranjero hizo su constitución. ¿Para qué? Para beneficio de ellos mismos, excluyéndonos a la gran mayoría. La gran mayoría, ¿por qué? De repente, a veces no sabemos la historia, o es que las estadísticas nos engañan. Las estadísticas actuales, lo que dicen los gobernantes de turno, dice
los pueblos indígenas o los pueblos originarios de Ayacucho, de Huancavelica, del Amazonas, solamente somos el 30%. Pero imagínense el 30% actualmente, sumado, multiplicando, ¿cuántos somos? ¿Cuánto sería? Somos cerca de 30 millones de habitantes. 3 por 3, 9. Somos 9 millones de indígenas. Pero esto por las estadísticas estatales. Lo que nosotros manejamos extraoficialmente es más del 70 al 80%. ¿Cuánto es eso? 8 por 3, solamente sacando el 80, 24 millones de pueblos andinos, amazónicos, de costa. Claro, acá en la capital hemos perdido nuestra identidad, por supuesto. Como indicador de este sistema actual de exclusión es una muestra que en varios departamentos por lo menos alcanzamos el 80% de población que alcanza en extrema pobreza, el 80% de extrema pobreza en los pueblos amazónicos, andinos y de costa. Esa es una muestra de que este sistema no funciona para los pueblos originarios, o para los pueblos, para todos de manera conjunta. Es por ello que necesitamos una reforma constitucional en el Perú, a favor de nuestros pueblos originarios, y no solamente de los pueblos originarios, sino de todos los peruanos también, porque nosotros como pueblos originarios no somos excluyentes como estos criollos, nosotros somos incluyentes, incluimos a todos de manera igual, equitativa. La Constitución peruana en su título 2 del Estado, la Nación y el Territorio dice: el Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Eso dice nuestra Constitución actual. ¿Qué quiere decir eso? ¿De que no hay culturas en el país? ¿No hay pueblos originarios en el país? Pues sí lo hay. Pues sí lo hay. ¿Qué pasa? Actualmente la Constitución peruana nos reconoce como comunidades campesinas y nativas, no como pueblos originarios, que tenemos el derecho al uso de la tierra, del territorio, solamente lo superficial, que es de 30 centímetros de la capa arable, donde estamos parados adentro, nada más la capa arable. El subsuelo es para el Estado. Es por eso que el Estado dispone dar lo que hay dentro, en el subsuelo, a cualquiera, al mejor postor. Es por eso la frase, la plata llega sola. Ya saben quién lo dijo. ¿Cómo el imperio norteamericano no va a aplaudir a un pobre diablo como García o como Toledo si le está permitiendo que se traguen todas las riquezas naturales del país? En el Perú solamente ahora, hoy, tenemos el 75% de la selva lotizada y 22 millones de hectáreas de la sierra lotizadas. Ojo, dentro de este remate del país, abran el mapa que está en el Ministerio de Energía y Minas y van a ver, y yo solo quiero ver, ojalá que no suceda, ¿no? Pero no me gustaría que comenzaran por estos lados también, para que los limeños se den cuenta que ni Lima se salva, que en Lima mismo hay lugares donde se han otro yacimiento y se están entregando concesiones. Quiero ver la cara de a esos que los acusan de atrasados a los hermanos de la selva y de la sierra cuando les digan que tienen que salir de su casa, porque aquí también vamos a saquear. El tema del ordenamiento territorial no estaba en debate en esa época y hoy más que nunca es indispensable, para que no te vendan el 75% de la selva, pues, para que no te rematen la cordillera de los Andes. Por cierto, que han encontrado uranio. ¿Saben lo que es el uranio, no? Desde Cajamarca hasta Puno. El uranio sirve para generar energía eléctrica. Y países como Rusia y como China se están quedando sin energía y están mirando en las selvas nuestras, en las sierras nuestras, la forma de apoderarse de todo eso. Canadá ya se puso mosca con el tema. Como tiene TLC con el Perú, ya apuntó a algunos lugares para comenzar a extraer el uranio, que nos va a perjudicar totalmente, porque la extracción de ese mineral, si el del oro es peligroso, el del uranio es 100 veces más peligroso y 100 veces más contaminante. Pues tiene que haber autonomía, como por ejemplo en educación. ¿Cómo vamos a permitir que en un lugar de habla quechua, que es mi pueblo, enseñen castellano cuando yo soy de padres quechua hablantes, mis abuelos quechua hablantes, mis vecinos quechua hablantes, mi comunidad quechua hablante? La primera palabra que escuché
desde el día que nací escuché el quechua, no el castellano. ¿Cómo es posible que me van a enseñar en castellano? Y lo peor de todo todavía, para poder disque se me grabe aquí la palabra a, me dicen avión. ¿Alguna vez he visto yo un avión? La palabra elefante. Peor. Entonces, ahí es donde que nosotros como pueblos queremos autonomía. Queremos que nuestra currícula educativa sea con propia realidad de nuestros pueblos.